Muchas gracias, Raúl. Muy buenos días, amados hermanos. Los saludo en la gracia, misericordia y paz de nuestro Dios, que es nuestro Padre y es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque en su infinito amor y misericordia, Dios, a través de Cristo, nos reconcilió con Él de tal manera que nosotros hoy podemos darle culto a nuestro Dios desde la condición de hijos. Lo decía Raúl en su oración, que oramos desde la condición de hijos. Y nosotros somos, cuando yo medito en esto, que nosotros somos tan hijos de Dios como lo es nuestro Señor Jesucristo, mi corazón no solamente se llena de alegría, sino de un agradecimiento infinito porque no puedo comprender la plenitud del amor de Dios. Y como no lo puedo comprender, no busco comprenderlo, sino aceptarlo, recibirlo, disfrutarlo y transmitirlo. Amén. Nosotros hemos venido en este año, recibimos 3 mensajes al comienzo de año. ¿Por qué hablo de comienzo de año y por qué hablo de estos 3 mensajes? Porque nosotros, ninguno de nosotros a la hora de dar un mensaje lo hacemos así como que pensamos de qué voy a hablar hoy y lo primero que se nos ocurra si miro por una ventana y veo una palomita, digo, sí, es que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, yo voy a hablar de eso, sino que nosotros tenemos la corriente de la palabra que está dentro del Evangelio ordenado. Por eso muchas oportunidades hay personas que dicen, es que esta gente no habla de otra cosa. Siempre hablan de lo mismo, repiten lo mismo. Y no se trata de eso, sino que muchas personas vienen a la iglesia con comezón de oír, como eran los atenienses, buscando cosas nuevas, algo que les mueva las emociones, algo que yo no había escuchado antes. Por eso nosotros en estos 3 mensajes de comienzo de año, lo que recibimos fue cuál es la oración de la mañana, la oración que nos dirige en el día, que salva nuestra vida en la mañana, que nos fortalece a nosotros como seres espirituales desde la mañana. Y cómo en el devenir de la mañana, del día, se presenta la tarde y nosotros volvemos a Dios. Volvemos, dice, vuelve en ti mismo, porque allí estamos hablando de volver a nuestra identidad para ver todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor desde la perspectiva del Evangelio y de Cristo. Y hablamos de la oración de los pastores, de la oración de los líderes, de la oración que nosotros como pastores y líderes hacemos por los remanentes, por la multicultura, por los nuevos creyentes, por los que están enfermos. En fin, la oración que salva y que sana el campo, que salva y que sana esta época, que salva y que sana a todos. Y ese fue el mensaje de los 3 mensajes de comienzo de año. Pero nosotros que hemos ordenado el mensaje de camino de salvación, que hemos ordenado y transcrito y experimentado las respuestas del mensaje de estas 10 cartas del Evangelio, porque el hombre no es feliz. ¿Cuál es el camino para encontrarse con Dios? Porque no hay otro camino que no sea Cristo. ¿Por qué solo Cristo? Y tantas respuestas que tenemos nosotros ahora. Pues dentro de esta corriente estamos hablando cómo se levanta la vida de una persona dentro de Cristo como un evangelista. Un evangelista es aquel que cree en el evangelio, en la buena noticia, en la palabra del Señor, cree que en esta época el Señor, wow, yo viví una vida antes, pero ahora mi presente es Cristo. Y cuando veo el poder de la palabra, cuando veo el orden de la palabra, cuando veo el contenido de la palabra, mi alma se regocija, mi espíritu se llena al saber que mi respaldo es el Dios Trino, que yo tengo un gobierno,
Y ese gobierno es el reino de los cielos, donde para Dios no hay nada imposible. Y la torre espiritual, Dios nos levanta a nosotros como torre espiritual porque sabemos que la torre es algo alto. El deseo del Señor es que nosotros estemos con Él las 24 horas del día, que nosotros seamos cumbre espiritual. ¿Qué significa cumbre espiritual? Que el que está en la cumbre no se anda arrastrando en la tierra ni dándose en angustia, en desesperación, por lo que ocurre en la tierra. No está buscando, pero que si es Israel que tiene la razón, pero que si es el otro, que si es este, que si... No, no estamos en eso, porque eso nos entretiene para perder el tiempo. Nos entretiene para llevarnos a perder el tiempo. Por eso es que nosotros entendemos que la palabra que Dios nos ha dado para ver todo por adelantado, nos ha llevado a nosotros a entender los 3 días del fin de semana. ¿Por qué son tan importantes los 3 días del fin de semana? Porque son tan importantes los 3 atrios. Porque allí es donde nosotros estamos restaurando el verdadero evangelio que está centrado solo en Cristo, no en mis beneficios, no en mis intereses, no en lo mío, sino en el abrazo perpetuo a la cruz que me libró absolutamente del destino de muerte, de maldición, de pecado, del respaldo del infierno. Ya el gobierno mío no es el infierno. No tiene nada que ver la justificación con obras de hombres. No tiene absolutamente nada que ver con esfuerzo humano. Es la gracia redentora dada por Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos estas porciones de la palabra, y es muy importante que veamos este capítulo completo de Gálatas 2, porque llegamos, llegamos a veces a un punto donde solo sabemos, y valga la redundancia, puntualmente un versículo, pero no vemos el contexto. Y sí sabemos Gálatas 2:20, es muy importante, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué significa eso? Que tengo que llevar palo y palo y palo y sufrir como lo hizo Cristo. No, que Cristo en la cruz del Calvario resolvió todo y que ahora nosotros vivimos una vida que va tras los pasos de Jesús, porque ya Él venció todo. Nosotros estamos en una época espiritual de amor, de gracia, de respuestas, porque todas las respuestas que se esperaban en el Antiguo Testamento ya fueron dadas. Y Dios consumó todo en Cristo, las cosas de arriba como las de abajo, todo en Cristo. Y nosotros entonces hemos estado viendo eso, cómo se levanta una persona en Cristo. Pero luego viene la confianza, la certeza, la seguridad de que hay un itinerario marcado por Dios porque tiene un plan para cada uno de nosotros, que no tiene que ver con qué comemos, ni tiene que ver tampoco cuántas casas podemos comprar, ni tampoco tiene que ver cuántos negocios le podemos poner nuestro nombre y que en todas partes estén las siglas MS, 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 porque es el nombre de mi abuela, de mi abuelo, no sé qué, y yo perpetúo el legado de mi abuelo con los negocios. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver que nosotros tenemos un misterio espiritual donde Dios nos tiene aquí a nosotros, nos tiene dentro de su corazón, dentro de su poder, dentro de su reino, dentro de su bendición, dentro de su gracia, dentro de su vida. Nuestra vida está dentro de la vida del Dios Trino, que es la vida en sí, porque Cristo es quien le dio vida a todo lo que estaba muerto. Y nosotros ahora vivimos para Él, vivimos en Él, vivimos disfrutando la obra de Cristo. Y como estamos hablando de los 7 itinerarios donde tenemos que confirmar cada vez que el Señor nos guía, en cada momento a través de la palabra y de la oración, no sabemos qué hacer, no hagamos nada, esperemos la guía. Entonces, hoy dándole continuidad a estos 7 itinerarios, hablamos de lo que los seminaristas conocen, porque esto es materia de seminario,
los 62 puntos de la vida del evangelista. ¿Cómo? Pero no que quedan 21. Ahora, ¿de dónde salieron estos 62? Vamos a ver de dónde salen estos 62. Y hermanos, no se trata de aprenderlo de memoria. Es importante los discípulos, los que anhelan el crecimiento espiritual, los que participan de la obra del Señor. Y eso es lo que hace una gran diferencia en nuestra iglesia. En nuestra iglesia no hay una pastora que comanda absolutamente todo y en la iglesia las personas son visitantes de domingo. Nosotros tenemos una iglesia que es escuela, una iglesia que forma, una iglesia que da oportunidades de crecimiento a todo aquel que anhela seguir tras los pasos de Jesús. Eso es lo que tiene que ser una iglesia donde todos participan, una iglesia donde todos, pero no todos participan, es que a mí me sacaron, no, donde todos participan con responsabilidad y donde todos participan con anhelo, con amor, dentro de la palabra, sabiendo que el cuerpo tiene muchos órganos, pero ninguno funciona solo. El único que funciona solo es Cristo. El reino de Dios funciona solo, pero la iglesia necesita de todos nosotros, todos ustedes, todos nosotros somos importantes para el Señor. Fíjense lo que pasó la semana pasada. La semana pasada la pastora no apareció el domingo. Ah, ok. ¿Y qué pasó? ¿Se paralizó la iglesia? No, no. Solo que tuve un percance exactamente como 3 minutos antes de que comenzara la vigilia. Un incidente bastante fuerte. ¿Y oraron los hermanos? Sí, ustedes oraron. Tal vez estuvo trastocado, que no está el mensaje, pero la palabra está, la oración está, el anhelo está, las personas están, la concentración está. ¿Y hubo mensaje de domingo? Claro que sí. ¿Cuál? Hablando de la palomita que pasó por la ventana cuando Yael miró por allá. No, la continuidad de lo que estamos viendo, cómo el itinerario de Dios está marcado para nosotros, cómo hay una corriente que si nosotros dependemos de Dios y buscamos a Dios de manera ancha, en la plenitud de Dios, no podemos conocer, no podemos comprender esa plenitud. Pero si entendemos que todo lo de Dios es más alto y más poderoso que nosotros. Y que el anhelo de Dios es que nosotros vivamos de manera profunda el Evangelio, para que podamos ver, tener visión espiritual. ¿De qué? Del campo. Y cuando nuestro pasado, presente y futuro, nosotros lo vivimos de manera garantizada en el Señor, no dependiendo de lo que me dan o de lo que otro hace por mí o exigiéndole a otro que haga por mí. No, yo asumo lo mío, dependiendo absolutamente del Señor. Dependiendo absolutamente del Señor. Porque es que lo decimos, hermanos, pero yo, no, mi futuro está garantizado porque lo decimos, pero la palabra, la pregunta es, ¿lo vivimos? ¿Lo vivimos? Y por eso es que estas 62 respuestas de la vida salen de la Biblia. Es la vida que yo debo disfrutar. Hay una palabra central en este mensaje y es el disfrute. El disfrute, el disfrute, el disfrute. Ese es el mensaje central, el disfrute. Entonces veamos como introducción para que nos ubiquemos, ¿ok? Esto hoy no voy a profundizar en esto. Ya en si puedes, por favor, colócamelo. Bueno, no importa. Colócamelos todos. ¿De dónde salen estos 62? Pues vamos a sumar, porque como nosotros siempre necesitamos la lógica. ¿Pero de dónde salen los 62? Sumen. La esencia de la vida del evangelista son estos 21 puntos. El fundamento, la plataforma de la vida del evangelista que va al campo. Ahí tenemos 21. El evangelista va al campo. Pero ¿cómo va? Va en oración. Él va en dependencia del cielo.
ora de manera profunda, se comunica con Dios de manera ancha, sin reservas. Y el Señor le permite ver todo a su alrededor, todo. ¿Por qué? Porque realmente el evangelista tiene un fundamento, que es solo Cristo, solo el reino de Dios y solo el poder del Espíritu Santo. Estoy en los 21. Para que finalmente, ¿cuál es el objetivo? Que todo lo grabado, la vida anterior, mi manera de ver, pensar, entender, sin Cristo, sea transformado por medio de solo Cristo, solo el reino de Dios y solo el poder del Espíritu Santo. Entonces ya yo puedo tener la comunicación en el campo y vivir de manera segura. Que el pasado, no es que ya el pasado yo no lo miro, no, el pasado es una plataforma, porque en el presente siempre el pasado va a venir, pero tener el lugar del pasado, y ahí tenemos 9 y tenemos 30. Entre el 1 y el 2 tenemos 30. El 3, que es el título que nos va a ocupar hoy, es el camino de la cumbre. Y este camino de la cumbre se refiere a todos nosotros, que Dios nos dio un talento. Dios nos dio un talento, ¿para qué? Para que de estar nosotros hundidos en la miseria, hundidos en nuestros delitos y pecados, hundidos bajo el gobierno de Satanás, hundidos, esclavos, ciegos espirituales, nosotros podamos llegar a la cumbre espiritual. Entonces ahí tenemos 37. 37. Luego la palabra nos habla. Tenemos 37. Estamos llegando a los 62. Hacia allá es que voy. 37. Luego la palabra, por la palabra, nosotros tenemos un sistema de evangelismo, estrategias de evangelismo. Por eso es que nosotros vamos firmemente con aposento alto. ¿Qué es lo que es el aposento alto? ¿Qué es el trabajo en equipo? ¿Qué es el equipo de evangelismo? ¿Qué es el evangelismo especializado que tiene que ver con el talento? ¿Y dónde se reúne esta gente? En la casa de misión. ¿Para qué? Para que se levante en cada región la iglesia regional. ¿A través de quién? Valga la redundancia, en cada lugar donde el Señor nos esparció, se levante la iglesia por medio de los obreros, por medio de los discípulos, que tienen una independencia espiritual, porque su dependencia es absoluta del Dios Trino. Y en la Alianza para la Evangelización Mundial a la que nosotros pertenecemos, hay 20 estrategias de evangelismo. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en el seminario, para graduarse del seminario hay entrenamientos específicos. Tienes que tener el primer entrenamiento de evangelismo, por ejemplo. Hay 5 entrenamientos, están los 5 sistemas organizados y están los 5 futuros. Yo no voy a entrar con ustedes en eso. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que este no es el horario. Y no se trata de que tengan mucha información, sino que tengan formación profunda en el Evangelio. Entonces llevamos 37 más 20, 57. Y luego está la oración, que yo la personalizo. El Evangelio yo lo tengo que personalizar hasta confesar, como confesó Pablo en la carta a los Romanos capítulo 16 versículos 25 al 27, que dice mi Evangelio. Entonces, aquí está la oración, la oración, la oración. Y sobre la oración, es que vamos a tener la próxima semana el culto de remanentes. Porque es sumamente importante que los niños aprendan a tener su oración, a hacer de Dios su Dios, a hacer del Evangelio su Evangelio. Entonces, estos son los 62 puntos de la vida del evangelista. Si vemos ya a detalle, si ustedes ven esto, ya el punto 1 y el punto 2, ya lo vimos. Ya ustedes lo tienen. Ya ustedes lo tienen para ordenarlo. Por eso vamos al punto 3 en el contenido. ¿Para qué? Para que podamos ver todo.
Y dice, bueno, 7 maneras de dirigirse a la cumbre. No es que haya, no es que esto sea como les digo yo, como una camisa de fuerza. Hay un solo camino. Nosotros sabemos que hay un solo camino. Y ese camino es Cristo, quien abrió el camino para que nosotros, quienes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tengamos acceso nuevamente al trono de Dios y nos lleva a la condición original como era desde el principio. Pero, ¿qué tiene esto de particular? Este mensaje que tiene de particular, que estamos viendo cómo los judíos, que ellos son el pueblo de Dios específicamente, si son el pueblo de Dios porque es la tierra donde nació el Señor Jesucristo, y nosotros también somos pueblo de Dios porque nosotros somos los gentiles a quienes el Señor Jesucristo también nos buscó y murió por todos, la universalidad del Evangelio. Pero, ¿cómo enseñan? Son estas 7 maneras. ¿Cómo enseñan los judíos a sus generaciones? ¿Cómo los enseñan? Miren, los niños tienen que aprender de memoria la Torá antes de tener 13 años, aprenderla de memoria. Y ellos estudian y aprenden de memoria la Torá, el Shema, el Talmud, que son los libros de la Biblia que ellos, o sea, la Biblia que ellos manejan. Hablaba con un musulmán y él me decía, nosotros tenemos nuestro profeta, creo que se los comenté en una oportunidad anterior, hace como 3, 4 semanas. Nosotros tenemos el profeta. Todos son profetas, pero ninguno de nuestros profetas ha resucitado. Por eso nosotros no vemos a Jesucristo solo como un profeta, sino como, él no me lo dijo con estas palabras, pero yo lo traduzco, el Señor de la segunda venida. Es el único, porque es el único que resucitó. Pero los remanentes, ¿qué es lo que ellos hacen con los remanentes? Pues le muestran a los remanentes de la Biblia y ayudan y comienzan a visualizar al niño, a ver qué talento tiene ese niño. Y ese talento ellos se lo van desarrollando de manera continua, tomando la palabra de Dios. Le dan estudios. ¿Para qué? Le dan estudios para qué? Para que ellos puedan entender de qué manera ellos van a ganar dinero. Y porque los judíos son los que sostienen o los que tienen la economía del mundo y manejan la economía del mundo. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer con nuestros niños? Sí, enseñarles la palabra, ayudarlos a encontrar el talento, pero en que los niños nosotros los guiemos y a los jóvenes y a los adolescentes a que encuentren junto con el talento la misión dada por Dios. ¿Para qué yo tengo esto? ¿Para qué Dios me dio esto? Para cumplir la misión dada por el Señor de la segunda venida. Entonces también les hablan, estoy en el punto 2, de la obra de Dios, cómo Dios obró. Nosotros hablamos de los 7 remanentes, cómo Dios obró en la vida de Moisés, cómo Dios obró en la vida de Samuel, cómo Dios obró en la vida de David, cómo Dios obró en la vida de Elías, cómo Dios obró en la vida de Eliseo, cómo Dios obró en la vida de Daniel, cómo Dios obró en la vida de Pablo. Pero estos no son los únicos 7 remanentes. Los remanentes son, nosotros hablamos de Ruth como una remanente. Ruth es una remanente. Pero también Mardoqueo es un remanente, el tío de Esther. Y Esther también es una remanente. ¿Y quién más es una remanente? Ah, bueno, aquella mujer que escondió a los espías, Raab. Ella también es una remanente. Solo que a través de la vida y del talento que tuvieron cada uno de estos remanentes, nosotros guiamos y ellos también guían. Ustedes están dotados, claro que están dotados. Todos nosotros venimos, decía mi abuela, cada uno de nosotros viene con un pan debajo del brazo. ¿Qué significa eso? Que Dios nos provee a nosotros y se provee a sí mismo de un talento para cada uno de nosotros. Dios se provee a sí mismo. Dios no necesita de nosotros.
Dios es quien nos da todo. Por eso es que nosotros necesitamos de Dios. Y cuando leemos, cuando vemos, entonces Dios y yo somos mayoría. Dios y yo rendida absolutamente a los pies de Cristo. Tengo el gobierno del Dios Trino, donde nada falta. Entonces, ¿a cómo vamos a dirigirnos a la cumbre? Enseñemos a los remanentes y seamos nosotros los que aferremos el pacto, sin dudar. Yo voy a tirar este cordón rojo por aquí, como ustedes me dijeron. Y yo creo que cuando entre el pueblo de Israel a Jericó, ustedes van a recordar la promesa que me hicieron y mi familia va a ser salva. ¿Tenía seguridad Rahab? No podía tenerla. Tembló seguramente, pero tuvo fe. Y por eso es que nosotros lo leemos en la palabra, Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y así como el Señor tuvo un itinerario perfecto para cada uno de los remanentes, nosotros tenemos que cuidar, velar por nuestra vida espiritual, pero también enriquecer nuestra espiritualidad y la espiritualidad de los remanentes. Verdaderamente no hay nada más importante que nuestras generaciones, pero tenemos que enriquecerlos en Cristo para que ellos entiendan que el mundo no hay nada, en el mundo no hay nada, absolutamente nada que envidiar, nada. Vamos entonces al tercer punto de estos 7 puntos que tienen un continuo, que no es la primera vez que ustedes escuchan esto. Esto es una corriente, hermanos, que la palabra nos las da. Amén. La palabra nos da esto. Porque cuando nos dio nosotros la palabra y nosotros vemos la vida, cuando nosotros vemos la vida del evangelista, colócame el mensaje ya, cuando nosotros vemos la vida del evangelista, el evangelista que se aferra, que decimos solo Cristo, ¿qué es Cristo? El monte del Calvario. Dice la palabra que así como los animales, no se derramaba la sangre de los animales dentro del tabernáculo, así no se derramó la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dentro, dentro de los muros, sino fuera de los muros, fuera de los muros. Salgamos nosotros de los muros, salgamos nosotros de todo lo que nos amarra, para que disfrutemos nuestra identidad. Que los judíos, estamos hablando de los judíos celebran las 3 fiestas. La fiesta de la Pascua, recordando la salida de Egipto, recordando la salida de Egipto, la fiesta de la cosecha, la fiesta de Pentecostés. Celebran las fiestas, pero ¿cómo las celebran? Todavía las celebran a través de rituales. Rituales, para todo es un ritual. Y nosotros vemos en nuestras culturas, para todo es un ritual. Escuchaba en una oportunidad una señora que estaba, bueno, y mi pueblo era así. En la Semana Santa, nadie caminaba, nadie pisaba fuerte. Los niños no podíamos correr. Yo todavía no entiendo por qué los niños no podían correr, porque el hecho de que un niño corra, entiendo yo, que es celebración, es alegría. No, los niños no podían estar alegres. Tenían que estar tristes porque Cristo murió. No podían comer, no podíamos comer carne, y era la época, y todavía sigue siendo la época en que más se vende pescado. Pero ¿qué haces con comer? Y de eso está hablando la palabra. ¿Qué haces con tener una vida por fuera y no por dentro? Una vida que personaliza concretamente mi experiencia de que yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios. No, yo sigo en el pasado. Me hicieron, me miraron, me quitaron, me robaron, me jalaron. Hermano, si usted no está centrado en el hoy usted lo pierde. Hoy lo pierde. La visión la pierde. Y por eso es que los judíos sí experimentan las 3 fiestas y hacen ayuno y hacen celebraciones y hacen el ramadán y no comen durante todo el día y todo eso. Pero ¿dónde está su corazón? No han encontrado a Cristo. Y nosotros encontrándonos a Cristo tenemos esto.
absolutamente, absolutamente arraigado. Lo que es el verdadero evangelio. Dios es místico, sí. Hay muchos misterios en Dios y nosotros sabemos cuando los revela a nosotros. Pero es Dios que el misticismo es de Dios, no que el hombre. Y esto es lo que les quería comentar. En una oportunidad, mi papá no, mi papá no, ¿cómo les digo yo? No era que él no, mi papá creía en Dios, por supuesto, mi papá fue salvo gracias al Señor, pero durante nuestra niñez, mi papá pensaba y hablaba con nosotros de lo ilógico que era eso, de que teníamos que comer solamente pescado. Y se decía, bueno, pero vamos a comer una arepita con huevo, está bien. Le dice mi mamá gorda, está bien gorda, no comamos carne, pero, o sea, ¿esto qué tiene que ver con Dios? ¿Cómo Dios va a estar pendiente de lo que uno come si lo que uno come va a la letrina? Y verdaderamente era así, es así. Pero en una oportunidad una señora, mi papá nos llevaba a la playa, y una señora no se metía a la playa. Señora, ¿por qué usted no se mete a la playa? Usted no le gusta, no sé qué tal. No, no, lo que pasa es que hoy es Viernes Santo. Y bueno, los que tenemos fe, pues hay gente que no cree. Yo no entendí tampoco que tenía que ver la playa con eso, pero yo digo, ajá, y si no te puedes meter a la playa, ¿qué haces aquí? No te puedes meter al mar, ¿qué haces aquí? O sea, la gente ni siquiera razona, hermanos. Por eso es que nosotros dentro de este cuerpo de lo que es la vida del evangelista, tenemos que ver lo obvio. Hay cosas que son obvias. Si tú sigues viviendo en el rencor del pasado, es obvio que eso es como una piedra gigante que te mantiene atada y no te permite avanzar, que te mantiene atado y no te permite avanzar. Por eso es que hay un verdadero éxito, que cuando nosotros adoramos a Dios, toda oscuridad, todo lo que no es nuestro, se va. Nosotros tenemos prácticas espirituales que son continuas. Nos alimentamos con la palabra, nos fortalecemos con la oración, ganamos la fuerza con la oración. Y nosotros mismos nos evangelizamos. El evangelio es mío, es mío. Por eso es que yo le digo, estamos viendo las 62 respuestas en la vida del evangelista, porque el evangelista tiene que entrenarse. Esto se entrena, esto se aprende. Pero esto es como un músculo que entrenándolo y entrenándolo y entrenándolo, el músculo tiene mayor fuerza. El cuerpo camina mejor. El cuerpo sabe dónde va y puede llegar más rápido porque está entrenado. Pero nosotros tenemos que tener un ritmo, porque no todos los cuerpos son iguales. Hablando del cuerpo, tampoco todas las personas son iguales. Tenemos que tener un ritmo para la oración por mí, la oración por el campo, la oración por los hermanos, la oración por la familia, la oración por los que no conocemos, la oración por los que han de venir, la oración por... Y tiene un ritmo. Y la adoración es salir de mí para reconocer la grandeza de Dios, la grandeza de Dios. Y el éxito del Hijo de Dios está en el culto. El que da el culto tiene el éxito. El que no da el culto no es que, mañana entonces va a venir un señor o un ladrón y le va a hacer tal cosa. No, no hablamos de eso. Nosotros no somos los que, no somos portadores del terror, sino que tienes menos fuerza espiritual y no tienes la palabra para la semana. Pero es que yo veo, después veo por ahí el lunes, el martes el mensaje. No es igual, hermanos, porque el corazón se dispone para celebrar ese día de reposo. Vamos al punto 5 ya. Para celebrar ese día de reposo, donde mi descanso es la palabra, donde mi llenura es la oración, donde mi llenura es la alabanza, donde mi gozo es la alabanza. Entonces, les decía que para ellos los niños a los 13 años ya tienen absolutamente determinado, conocido, entrenado cuál es el talento. El talento que ese niño tiene, ese niño judío. Y hay niños que son muy brillantes y veamos la cantidad de premios Nobel que tienen los judíos. Y entonces hay personas inclusive que
que se hacen los sponsors, los que respaldan los estudios de ese niño, de ese jovencito. Porque cuando se gradúa, que se va a graduar con excelentes notas porque es un muchacho brillante, ellos pagan la carrera de esos muchachos para luego llevárselos a su empresa. Pero ¿cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo hacemos nosotros esto con nuestros hijos? Que nuestros hijos, que nuestros nietos, que nuestros jóvenes, Gabriela, eh, María, Luis Fernando, nuestros jóvenes, nuestros niños, Epifania, nuestros niños encuentren diariamente a Cristo en las cosas pequeñas que se hacen el día a día. Póngase usted a pensar, ¿qué hace usted en su día a día? ¿Cuánto tiempo le dedica a sentirse mal? Sentirse mal, ¿por qué? Porque alguien dijo esto de usted en el trabajo, porque alguien le quitó una oportunidad y ascendieron a otra persona que no lo cree merecedora. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Y por eso nosotros tomemos la palabra y vamos a la palabra de Filipenses 1:6. Vamos a esa porción de la palabra. Me estaba acordando de ti hoy, Raúl, de que recurrentemente me ataca la garganta. Decía, tengo la garganta como. Entonces, hay un talento. Nosotros somos únicos, pero los dos son ingenieros. Nunca son igual los dos ingenieros, pero se graduaron en la misma universidad, nunca. Pero hay una seguridad en nosotros, que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día del fin. Ahora redireccionemos a nuestros niños, aquellos son únicos. Redireccionemos que María y Luis Fernando, que los dos son ingenieros ambientales, los dos no son iguales. Los dos no van a tener las mismas oportunidades vistas desde la perspectiva humana, pero desde la perspectiva espiritual, cada uno Dios lo pone donde necesita estar, cumpliendo su itinerario. Por eso es que nuestros niños también tienen que ser recreados, así como nosotros. La recreación comienza por nosotros. Si nuestros hijos ven que tenemos 8, 20 años en la iglesia, me lo decía mi hija. Mamá, es que no sé, o sea, yo no entiendo qué es lo que tú dices, que por qué tú, o sea, yo no entiendo ahora lo que tú dices, porque ya tenemos tanto tiempo que teníamos nosotros en la iglesia. Y yo, hija, teníamos en la iglesia, pero no teníamos a Cristo. Dice, mamá, yo no entiendo eso. Precisamente, hija, no se trata de que lo entiendas, se necesita que es necesario que tú lo veas. No lo entiendas, véalo. Y lo tienes que ver en mí, porque si tú no lo ves en mí, no lo vas a poder creer. Es que mi mamá siempre dice malas palabras. Siempre. Y no, lo ha dejado mucho. Ay, pero que no se moleste. Porque cuando se molesta se le sale el 6 por 8, 48. Entonces, cuando me molesto, salgo de Cristo y cuando vuelvo a mí, vuelvo a Cristo. No puede ser de esa manera. Y cuando vemos, por eso decimos 7 maneras. ¿De qué manera es? A la manera de Cristo, a la manera de Dios. Que los niños puedan y nosotros, cada uno, entendamos que debemos encontrar y disfrutar la respuesta única que Dios ha preparado para nosotros. Disfrutar de la bendición de la recreación en mi campo. A mí me gusta mucho escuchar el testimonio de mi hermana Janet, porque ella lo dice. Yo estaba en el catolicismo, pero realmente no practicaba, o sea, hacía algunos rituales y esto, pero
pero ahora tengo vida. Y la manera como lo dice, como lo expresa, como ora, entonces allí hay una recreación. ¿Pero por qué nombrar a la hermana Janet? Por nombrar a la hermana Janet. Cada uno de ustedes tiene la recreación. Vamos a la conclusión. Cada uno de nosotros salimos de la condición de muertos espirituales. Por eso, en estas 7 maneras de la cumbre espiritual, lo que hacemos es encontrar lo que Dios ya ha preparado de antemano. Pero ¿cómo lo encontramos? ¿Lo encontramos como un rally de la suerte? No, lo encontramos como un rally espiritual a través de las prácticas espirituales. Y en lo mínimo disfrutar. En lo mínimo disfrutar. Yo le doy muchísimas gracias al Señor. Porque el domingo pasado, mi hijo estaba prácticamente cerrado, no podía ver por este ojo. Y ustedes ven, o ya han pasado, sí, han pasado 8 días, 7 días. Pero esto que, wow. A veces me hago un hematoma en la pierna y me dura 15 días, 22 días. De hecho, los hematomas de las piernas, de la caída, están así como un huevo de inflados. Pero mi cara no. Los hace Dios, yo lo reconozco. Pero no me pongo a pensar, a pelear con Dios, porque entonces, ¿cómo si tú estás conmigo? Entonces, ¿cómo no metiste la mano? Entonces yo no me caí. Entonces me caí. No, no, hermanos. Es una búsqueda constante. Yo no necesito una fe más grande. Necesito la fe como una semilla de mostaza. Pero que esa fe se mantenga sin que yo dude, sin que yo caiga. Porque nosotros podemos estar parados físicamente, pero espiritualmente estar en el piso. Pues es preferible estar en el piso físicamente, de rodillas ante el Señor y espiritualmente levantado, disfrutando de nuestra identidad. Entonces, ¿qué hacemos con esta cantidad de puntos, 62 puntos de la vida del evangelista que debemos disfrutar y retransmitir? Ordenar el mensaje. Ordenar el mensaje. Cuando lo ordeno, entonces puedo disfrutar de manera clara la palabra, la oración y el evangelismo. Y no se trata de memorizar, como los digo, sino encuentro mi ritmo a la palabra, en la oración. Yo soy un evangelista. ¿Cómo vive un evangelista? Aferrado al monte del Calvario, al monte de los Olivos, viviendo en el aposento alto, viviendo esas 24 horas en el aposento alto, que digo, wow, vino la respuesta de Dios. ¿Pero por qué vino la respuesta de Dios? Porque Dios tiene un mandato para mí. Dios tiene una misión para mí. Dios tiene un objetivo. Dios ya lo preparó de antemano y yo camino y transito en esto con un corazón. Mi corazón se lo rendí a Él todo y continuamente vivo, vivo. Por eso es que es la corriente, no es memorización, es el ritmo para prepararnos. Es un ritmo de oración y disfrutar de que Dios está conmigo las 24 horas del día y su poder ilimitado, porque mi Dios es Dios trino y los misterios espirituales han sido preparados para que nosotros los encontremos. Dios no esconde nada para que nosotros no lo encontremos. Porque dice la palabra que aún lo profundo de Dios, la palabra, nos lo muestra. Y el Señor conoce aún lo profundo nuestro. Así que el deseo de Dios, el plan de Dios y el llamado de Dios involucra que nosotros disfrutemos del reino de los cielos aquí en la tierra. Hermanos, esa es nuestra mayor seguridad. Nuestra mayor seguridad. Yo vivo seguro en Él. Yo vivo feliz en Él. Yo vivo confiado en Él. Yo vivo la vida que Él me regaló. Y en esa vida van a haber muchos altos y muchos bajos, generalmente creados por mí, por Satanás, por el sistema del mundo. Pero como no pertenezco al sistema del mundo, yo sé que la corriente de la palabra siempre me va a llevar a puerto seguro. Y Él es mi seguridad completa, mi reposo perpetuo, mi reposo completo, mi serenidad.
mi paz, porque la respuesta de Él me da paz. Entonces yo disfruto de manera genuina la paz y la puedo transmitir. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias, porque en ese plan de amor que tú tienes por la humanidad, que tú tuviste para la humanidad, mostraste tu amor por el mundo de tal manera que enviaste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero luego de la salvación que nos diste, por la cual nosotros te agradecemos hoy y la reconocemos, Señor, hay todo un plan, hay toda una búsqueda, hay todo un recorrer y un camino que es excelente y hermoso, Señor. Porque todo viene desde nuestra actitud, la actitud que nosotros tenemos ante la vida, la actitud que nosotros tenemos ante las personas, la actitud que nosotros tenemos ante los conflictos, la actitud que nosotros tenemos ante el pasado. Señor, hoy oro por mí y por cada uno de mis hermanos, para que todo lastre que nos trae, que nos ha traído la vida y que quiere mantener en el presente, estar en el presente, sea atado en el nombre poderoso de Jesucristo. Lo atamos en el nombre poderoso de Jesucristo y desatamos el poder de tu palabra, el poder de tu Santo Espíritu que nos aviva, el poder de la oración que da fuerza, respuestas y que nos trae verdadera paz. El poder del evangelismo que transforma y que recrea. El poder del nombre de Cristo que en la cruz del Calvario consumó la salvación. El poder del Dios Trino que nos cubre, que nos habita, que nos guarda, que nos protege, que nos respalda y que nos envía a caminar tras los pasos de Jesús. Tus huellas son seguras, Señor. El que tiene al Hijo, el que te tiene a ti, tiene la vida. El que no te tiene a ti, Cristo, no tiene la vida y vive esta vida, Señor, conforme a lo que tiene o no tiene, lo que le dan o no le dan, la manera como lo tratan o no lo tratan, la manera como qué lugar ocupa en su familia, cómo se comporta su familia, Señor, pero yo hoy oro por la mente, el corazón de cada uno de mis hermanos, por sus emociones y por sus almas, para que sus almas puedan reposar quietamente, puedan reposar en ti y recibir una nueva gracia, una nueva fuerza y reconocer que la vida en ti está garantizada, está segura y que nosotros no partiremos de esta tierra hasta que la misión que tú nos has encomendado no la cumplamos. Levántanos como los testigos, primeramente en nuestra familia, Señor. Levántanos como testigos de la transformación y de la recreación tuya en nosotros. Levántanos como testigos del poder de la sangre de Cristo que nos limpia y nos libra de todo pecado y nos libra de Satanás. Oramos con acción de gracias para que esta palabra, Señor, nosotros la podamos ordenar, para que esta palabra nosotros la podamos disfrutar y para que esta palabra, Señor, nos recuerde cada día en esta semana que no es por obras, sino por fe, para que nadie se gloríe. Y que la ley, Señor, no es el camino a la cumbre, sino es la gracia, es Cristo, es el poder de tu palabra. Oramos con acción de gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.